La sesión de hoy forma parte de una serie de masterclass que hemos estado desarrollando en EADIC durante las últimas semanas y donde hemos abarcado diferentes ámbitos técnicos desde edificaciones, infraestructura, arquitectura, ingeniería civil, hasta la gestión de proyectos, modelado BIM, marketing, entre otros. Nuestro ponente del día de hoy es Jorge Ríos, a quien presentaré en detalle más adelante y quien será el encargado de impartir esta sesión sobre cómo calcular una instalación fotovoltaica. Somos EADIC, una escuela técnica enfocada en la actualización de ingenieros y arquitectos con más de 10 años de experiencia manejando una metodología exclusiva tanto a nivel online como presencial. Actualmente EADIC está presente físicamente en 3 países, como lo son Madrid, España, Bogotá, Colombia y Lima, Perú, siendo Madrid nuestra sede principal. Bueno, en este momento no siento más, voy a realizar la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Jorge Ríos es ingeniero industrial con diploma de estudios avanzados en generación de energías eléctricas con energías renovables por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, cuenta con un máster del profesorado por la Universidad Internacional de Valencia. Dentro de su experiencia, ha trabajado en proyectos de plantas termosolares, termoeléctricas de concentración en España y en el extranjero para empresas como Naturgy Engineering, Ferostal o Abengoa. Por otro lado, ha trabajado en el sector de la energía solar fotovoltaica de la mano de empresas como Quetzal Ingeniería o Núcleo Solar Engineering. Igualmente, dentro de su experiencia, ha participado en la puesta en marcha y fase de garantías de las plantas termosolares Andasol 3 en Guadix, España, y Ashain, Israel. Por otro lado, ha trabajado de ingeniero de procesos en las plantas termosolares como almacenamiento de sales de Katsu y Sina, cada una en Sudáfrica y Atacama en Chile. Ha trabajado en ingeniería de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumos en Cádiz y Sevilla. Bueno, profesor, en este momento el equipo es todo suyo. Pues muchas gracias, Sandra, por la presentación. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. He visto que sois de distintas nacionalidades. Me pregunto si ya tenéis algún conocimiento de lo que es la energía solar fotovoltaica. Poco por conocer un poco el estado, ¿no?, inicial, ¿no?, vuestro. Sí, podéis escribir ahí, digamos, en el chat, ¿no?, para un poco todos estar ahí informados. ¿Vale? Sí, porque eso he visto que es de muchos países, varios países de Latinoamérica, de España también. Y bueno, es verdad que efectivamente comentar que mientras vais escribiendo que bueno, la energía solar está cogiendo fuerza y bueno, es bueno, no solo en España, en Latinoamérica también, ¿no? Y se ve que se están desarrollando pues instalaciones de todo tipo, entre otras las fotovoltaicas, ¿no? O sea, grandes centrales o también centrales, bueno, pequeñas instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, para lo que sea la generación distribuida, ¿no?, en viviendas, naves industriales, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a ver es, vamos a ver unos conceptos, digamos, iniciales de introductorios, principios fundamentales de la fotovoltaica para ver un poco un caso práctico, pues a grandes rasgos, ¿no? Vale. Y eso es un poco, ya como comentaba mi compañera, pues en cualquier momento podéis hacer las preguntas que consideréis necesarios durante la presentación o al final de esta, ¿no?
estaré atento un poco a lo que vais escribiendo en el chat, ¿no? Que veo que algunos estáis escribiendo, pues vale, simplemente mientras tanto, mientras vais diciendo si tenéis conocimientos o no, un poco ver, en principio, hablar un poco de la radiación solar, ¿no? Un poco, pues voy a comentar lo que he indicado aquí en la presentación, ¿no? Que al atravesar la atmósfera, la radiación solar pues decae porque es parcialmente reflejada y absorbida, sobre todo por el vapor de agua y el resto de los gases atmosféricos. La radiación que logra atravesarla queda parcialmente difusa por el aire y las partículas sólidas en él suspendidas. Entonces, la radiación que incide sobre una superficie horizontal estaría compuesta por radiación directa, que está relacionada con la irradiancia sobre la superficie. Por otro lado, radiación difusa, que llega a la superficie procedente de todo el firmamento, y no de una parte específica del mismo. Y luego, por otro lado, por radiación reflejada en determinadas superficies del suelo y en el entorno próximo, ¿vale? Y entonces, dos conceptos importantes a tener en cuenta, pues serían el de irradiación, ¿vale?, que es la integral de la irradiancia solar a lo largo de un periodo de tiempo determinado, que en las unidades serían kilovatio hora a metro cuadrado, y por otro lado tendríamos lo que es la irradiancia, que es la intensidad de la radiación electromagnética solar incidente en una superficie de un metro cuadrado. Las unidades serían más usadas kilovatio por metro cuadrado. Y comentar que la irradiancia que incide en un plano horizontal sobre la superficie terrestre en un día claro al mediodía alcanza un valor máximo o algo mayor, ¿no?, de 1000 vatios metro cuadrado aproximadamente, ¿no?, para tenerlo de referencia, ¿vale? Eso es lo que al final nos va a llegar, ¿no? Y luego, pues bueno, para un poco dentro de esta introducción, pues hablar de lo que es el efecto fotovoltaico, ¿no? Y es que el efecto fotovoltaico se produce pues por generación de una fuerza electromotriz mediante la absorción de la radiación luminosa en un material semiconductor dentro de un sistema heterogéneo. La unión de dos elementos semiconductores, uno tipo N y otro tipo P, provoca una diferencia de potencial. Los fotones transfieren la energía de la radiación solar incidente a los electrones de los semiconductores, liberándolos de la red cristalina a la que estaban unidos. Entonces, la diferencia de potencial existente en la unión provoca un flujo de electrones fotogenerados, originando una diferencia de potencial en la célula. Comentar que mediante los contactos existentes en la célula puede conectarse a un circuito exterior por el que circulará una corriente eléctrica. Y bueno, pues como puede verse en la imagen, ¿no?, aquí se ve esa célula fotovoltaica, ¿no?, donde, como se ve aquí en esta imagen, pues digamos, los fotones interactuando en la célula, pues harían que se movieran los electrones, ¿vale? Los electrones irían fluyendo en un circuito eléctrico, ¿vale? Muy bien, pues vale, cualquier cosa me vais comentando, ¿vale? Y bueno, pues también hablar de los tipos de células, los tipos que dan los tipos de paneles fotovoltaicos que hay, ¿no? Y es que, bueno, pues tenemos tres tecnologías, ¿vale?, que vamos a indicar a continuación, que destacan sobre el resto y son los que, digamos, se están instalando en la mayor parte de los casos. Por un lado tenemos tecnología de paneles monocristalinos, ¿vale?, que están compuestos por células monocristalinas, que serían estos que se ven aquí arriba de color oscuro, ¿vale? Es un color negro, azul oscuro, con las esquinas recortadas por un chaflán, ¿vale?, resultado del corte de la célula. Y comentar que son los módulos fotovoltaicos de más eficiencia que podemos encontrar y siempre superan en eficiencia y rendimiento a los policristalinos, ¿vale?, que son los que la célula que vemos a continuación, más azulada, ¿no?,
Y aquí, pues, los cristales que componen las células se agregan adoptando formas y direcciones diferentes. Y resulta que este tipo de elaboración, de fabricación es menos costoso que el lino, pero por otro lado reduce la eficiencia de las células, ¿vale? Así que es algo menos eficiente, pero más económico, ¿no?, que el monocristalino. Por otro lado está la tecnología de capa fina, donde las células de capa fina están compuestas por material semiconductor depositado, normalmente como mezclas gaseosas en soportes tales como vidrio, polímeros o aluminio, que le dan una consistencia física a la mezcla. Y es la que podemos pues ver aquí ahora mismo, ¿vale? Aquí a la derecha abajo, ¿vale? Vale, pues vamos a ver el resto de... Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Vale, no sé si de momento, si tenéis cualquier cosa, lo vamos viendo, ¿vale? Aquí simplemente vamos a ver lo que son los parámetros. Pero un momento, vamos a ver. Profe, en este momento nos está escribiendo Franklin preguntándonos cuán más eficiente es el monocristalino. Sí, más o menos, imagínate, 20% de eficiencia, ya depende de la marca, ¿no? Pero puede ser 20% de eficiencia con respecto a un 16% o sea, 20% monocristalino, 16% el policristalino, ¿vale? Digamos que si te llegan 1000 vatios metro cuadrado en un panel, pues tendríamos el 20% en el monocristalino, el 20% de esos 1000, o sea, 200 vatios produciría en el monocristalino, y pues el panel de 16%, el policristalino, pues ya serían 160 vatios por metro cuadrado. ¿Qué ocurre? Que el monocristalino, pues en menos espacio tienes más producción. Es verdad que si no hay problema de espacio, la eficiencia pues te va a dar igual, ¿no? Simplemente para dar la misma potencia, pues usarás más superficie, ¿no? Entonces, cuando tienes problema de espacio, te puede compensar usar el policristalino, ¿vale? Vale, veo, no sé si hay alguna, disculpad, sale alguna Sí, mira, pregunta. también nos está escribiendo Ricard preguntando, ¿solo existen esos tres o son los que más se Sí, encuentran a en el ver, es lo que mercado? más, no, existen más, pero eso es, digamos, lo que más se encuentra en el mercado. Efectivamente, luego, claro, si una aplicación espacial, ¿no?, para los satélites, pues a lo mejor tiene unas células en vez de silicio, pues de arseniuro de galio, con eficiencias ya de más del 30%, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que, digamos, se encontraría en el mercado. No sé si se me está escuchando bien. Se, se- Sí, profe, te estamos escuchando bien. También nos está preguntando Mm, Giro, espérame, ya te mm. confirmo. ¿Existe combinación de monopolicristalino y policristalino? Monocristalino y policristalino, bueno, normalmente pones o un tipo de panel u otro, ¿vale? Entonces, no, además conviene que los paneles sean todos del mismo tipo, ¿vale? No, siempre hombre, a lo mejor lo puedes hacer, tienes que comprobar los voltajes de salida, intensidades que generan que sean similares, ¿no? Para evitar problemas al conexionar paneles en serie paralelo, ¿vale? Normalmente o policristalino o monocristalino, ¿vale? Entonces, vale, pues veo que vale, y luego para el generador solar, lo que comenta Víctor de León, pues habría que comprobar la tensión a circuito abierto en el punto de máxima potencia. Eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? De hecho, vamos a comentar, para el que no sepa, vamos a ir viendo lo que son los parámetros fundamentales, ¿vale? Y ya, pues sí, avisadme si hay alguna pregunta, sí. Eh, sí, sí, vamos a ver un poco el tema de las tensiones, sí, efectivamente, lo vamos a ver, sí.
Porque aquí, por ejemplo, eso, pues ya para el que a lo mejor esté menos familiarizado, los parámetros fundamentales de un módulo, pues sería la corriente de cortocircuito ISC, ¿vale? De short circuit, valor de la corriente que circula por el panel cuando la tensión en sus terminales es nula, V igual a 0, ¿vale? Que podemos ver aquí en este gráfico, que es de un ejemplo de una célula, ¿vale? Que tendríamos aquí abajo a la derecha. La tensión, perdona, el ISC, ¿no? Arriba a la izquierda, perdón, la tensión igual a 0, disculpa, me he ido al VOC, perdón. Luego tenemos la tensión de circuito abierto, VOC, que es la mayor tensión que puede polarizar al dispositivo cuando trabaja como generador, que tendríamos este otro que estoy marcando abajo a la derecha, ¿vale? Y luego el punto de máxima potencia, punto de trabajo, en el que la potencia entregada por el panel solar a la carga externa es máxima. PM es igual a IMP por VMP, y aclarar que en inglés MP sería Maximum Power Point. O sea que al final este punto PM es multiplicar la intensidad en el punto de máxima potencia y la tensión en el punto de máxima potencia. ¿Vale? Y volveremos a este apartado más adelante, ¿vale? Ahora estamos viendo un poco la vida útil de un panel, pues está garantizado para efectivamente 25 años, sí, correcto. Suelen tener garantía de producción de 25 años y vale, así que puede durar incluso más, así que es verdad que bueno, va bajando la producción, a lo mejor en 25 años te garantizan el 80%, ¿no? No el 100% de nada más comprarlo. Muy bien, pues bueno, vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Y bueno, comentar antes que los parámetros fundamentales de un panel solar deben siempre medirse bajo una serie de condiciones de trabajo aceptadas internacionalmente, conocidas como condiciones estándar de medida, CEM o STC del inglés Standard Test Condition, que se definen por 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia, con una distribución espectral AM 1.5G y 25 grados centígrados de temperatura. Por lo tanto, aclarar que si, por ejemplo, un panel es de 330 vatio pico, significa que generará 330 vatios con estas condiciones, ¿vale? O sea que digamos que prácticamente es lo máximo que podrá dar, porque los 1000 vatios metro cuadrado, esta distribución espectral de 1,5G y 25 grados centígrados, pues no siempre se va a dar, ¿no? ¿Vale? Pues Eduardo, la verdad que lo de los acumuladores no vamos a entrar aquí en esta clase introductoria. Es verdad que sí que comentar que en el máster, ¿no? Pues hay un módulo dentro de, bueno, hay un tema en el que se habla de instalaciones aisladas y se dimensionan pues lo que son las baterías, ¿no? Para estas instalaciones, ¿no? Aquí es verdad que es un tiempo de, bueno, 40 minutos donde, bueno, vamos a dar unas pinceladas, ¿no? Generales, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, espero que por lo menos os podáis llevar una introducción interesante, ¿vale? Y podáis luego profundizar. Vale, pues comentar ahora cómo sería el conexionado de paneles, ¿vale? Y pues podemos tener varios tipos, paneles en paralelo, en serie o mixto serie paralelo. Comentar que el caso de conexionado en paralelo, ¿vale? Se conectan todos los módulos por sus polos positivos y por separado por todos los polos negativos conectados entre sí. Con esto lo que conseguimos es aumentar la corriente generada, que es la suma de las corrientes de cada panel, pero se mantiene la misma tensión que la que da un solo panel, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la posibilidad de conexión de módulos fotovoltaicos en serie, ¿vale? Que para este tipo de configuración se conecta el polo positivo de un módulo con el negativo del siguiente, así sucesivamente, con cuantos paneles sean necesarios, y con esto se consigue aumentar la tensión y mantener el mismo valor de corriente generada, ¿vale? Y por último lugar, esto que tenemos en el ejemplo, que es la conexión mixta de placas solares, que sería la última opción de configuración. Y aquí lo que conseguimos es pues ramas con paneles conectados en serie y a su vez estas ramas conectadas en paralelo.
Y aquí, bueno, pues a incidir en esta imagen donde podemos ver la combinación, todo lo explicado, se ve estos tres paneles, panel 1, 2 y 3 de la izquierda, por ejemplo. La corriente que va pasando a través de ellos pues es 8,98 amperios, ¿vale? Y lo que se va viendo es que la tensión pues se va sumando. Empezamos con 37,45 voltios abajo, 74,9 voltios arriba. Esto se van sumando los voltajes hasta llegar a 112,35 voltios, ¿vale? Y se mantiene la intensidad de corriente. Pero es verdad que al juntar las dos ramas de paneles en serie, pues las intensidades de 8,98 por una rama y 8,98 por la otra se suman para tener ya una intensidad de corriente de 17,96 amperios y el voltaje de 35 voltios, ¿vale? Así es como se podrían configurar los paneles, ¿vale? En serie y paralelo. Vale, y un poco, vale, pues va. Un poco a la siguiente diapositiva. Estoy viendo que, bueno, mientras veo que vais escribiendo alguna duda y eso. Mientras, pues voy a ir hablando de lo que sería el inversor, ¿vale? Es que el sistema de acondicionamiento y control energético está formado por un inversor que transforma la corriente continua en alterna. Disculpadme. Voy a dar hacia atrás. ¿Cuál es más estable en un hogar? Hablas de la configuración de paneles serie o paralelo. Eso es lo que quería comentar sobre esta configuración de serie paralelo, que al hilo de lo que vemos ahora en el inversor y lo que vamos a ver más adelante, ¿vale? Veremos un ejemplo práctico. Es que hay que ver la ficha técnica, como vamos a ver, y ver la tensión que admite de entrada el inversor, ¿vale? Y en ese sentido, y la corriente de entrada admisible por el inversor, y en ese sentido tenemos que hacer nuestra combinación de paneles en serie paralelo, ¿vale? Lo importante es el inversor que elijamos, ¿vale? Pues introducirle pues la configuración de paneles adecuada, ¿no? Para darle una tensión, intensidad de corriente adecuada para el inversor que hemos seleccionado. Y como vamos a ver ahora, también estos inversores que se usan en instalaciones fotovoltaicas pues poseen seguimiento del punto de máxima potencia, que por sus siglas en inglés MPPT, que significa Maximum Power Tracker. Y comentar que estos inversores con MPPT siempre buscan el balance entre voltaje y corriente en el que los paneles solares operan a su máxima potencia. Y como comentaba, ¿no? En el caso en el que se indique que el inversor tiene, por ejemplo, 2 MPPT, ¿vale? Esto se indica que admite 2 entradas provenientes de la zona de paneles solares que hacen este seguimiento del punto de máxima potencia, y esto permite pues tener 2 subcampos fotovoltaicos, cada uno conectada a una entrada con seguimiento del punto de máxima potencia. O sea que esto es algo también a tener en cuenta. Debemos y al hilo de la pregunta bueno, que ahora vamos a ir, por ejemplo, de Jesús Felipe, ¿no? Que comenta cómo sé qué inversor debo usar, ¿no? A ver, la otra pregunta que... para realizar las correcciones serie y paralelo es necesario que los parámetros de potencia de los paneles sean iguales. Sí, bueno, lo suyo es usar paneles iguales, sí, eso es lo suyo, ¿no? Para evitar cualquier problema, ¿no? Y entonces, bueno, al hilo de esto, efectivamente, esto que además lo vamos a ver al final, ¿no? Pues entonces, si tú necesitas dar 10 kilovatios, pues tienes por tu cliente, sabes que su consumo, por su consumo, pues le puede interesar tener una instalación de autoconsumo en este sentido, ¿no? De 10 kilovatios que dé, pues, con unos paneles solares suficientes para tener esos 10 kilovatios. Que bueno, se suele poner un poco más de potencia de paneles que de inversor, porque como hemos visto la potencia pico pues no siempre se alcanza. Para unos paneles de 10 kilovatios a lo mejor necesitamos 11 kilovatios pico, ¿vale?
porque 11 kilovatios pico vamos a tener en pocos días al año, ¿no? Son condiciones muy específicas, también dependerá del lugar, pero por lo menos en España pues tampoco se alcanza, raros días se alcanzan esos 1000 vatios metro cuadrado, además a 25 grados centígrados, ¿no? Y con y AM 1.5G, ¿no? Entonces es verdad que esto al final tú dices, bueno, pues necesito un inversor de 10 kilovatios y ya este inversor te dice, pues tengo dos entradas MPPT, como vamos a ver en el ejemplo, ¿vale? Si esperáis un momento lo veremos y dices, pues para cada entrada, pues tú ves cómo tengo que hacer la configuración, como vamos a ver de paneles, ¿vale? Y entonces, bueno, el inversor realmente de 500 kilovatios, pues como comenta Merlin Estrada, pues lo que vamos a hacer, si estos inversores, si tú necesitas 500 kilovatios en una instalación, pues pondremos a lo mejor un 10% más de paneles o incluso 25%, incluso eso viene en la ficha técnica, cuál es el máxima potencia admisible de paneles, ¿vale? Y bueno, pues la configuración de los paneles te lo va a dar por las tensiones e intensidades de entrada que vamos a ver, un ejemplo, ¿no? Sencillo, y ahí pues el número de entradas del seguimiento del punto de máxima potencia, ¿vale? Y todo esto, como comenta Wilder Benítez, pues efectivamente todo esto necesita puesta a tierra, ¿vale? Toda la instalación, luego hay que consultar en cada país a ver qué reglamentación tienen, ¿vale? Y pues todo en España, por ejemplo, pues se permiten conectar todo bueno, ya depende si el inversor está dentro de la instalación, pues te permitirían conectar todo a la misma tierra, ¿vale? Eso en Andalucía, ¿vale? Por lo menos, ¿no? Vale. Y entonces incluso, vale, pues esto vamos a ir siguiendo, pero vamos, conviene ver la reglamentación del país, ¿vale? Que pueden haber excepciones. Vale, incluso en esto de la tierra, pues te digo, hay a veces, bueno, vamos, ya te digo, lo suyo, lo más habitual es si el inversor, bueno, todo a la misma tierra, ¿no? Tanto paneles como inversores, ¿no? Y las protecciones de sobretensión. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se puede hacer un cálculo de lo que sería la producción solar esperada, ¿no? Y es que aquí pues tenemos una fórmula, ¿vale? Disculpa que he cambiado de presentación. Tenemos aquí una fórmula que te sirve para calcular, estimar cuánto vamos a producir, ¿no? Esta fórmula que vemos aquí, ¿vale? Depende de varios parámetros, ¿vale? Uno sería bueno, GDM alfa beta, que es el valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano de generación en kilovatios hora metro cuadrado día. Comentar que el parámetro alfa sería el azimut, ¿vale? Que se explica aquí en este pequeño esquema de la derecha. El azimut es la desviación con respecto al sur, ¿vale? Eso aquí en España es como se usa. Puede ser que digamos en Latinoamérica también algunas veces veamos que el azimut sea la desviación con respecto al norte, porque lo que interesa es poner los paneles solares orientados hacia el ecuador, en el hemisferio norte hacia el sur y en el hemisferio sur hacia el norte. Así que, y bueno, simplemente hay que aclarar el cero del azimut dónde está, si al norte o al sur, ¿no? Simplemente aclararlo, pero vamos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, con la herramienta PVGIS, que online, pues se pueden sacar datos de radiación solar y en este caso el azimut es 0 al sur, ¿vale? Y va aumentando positivamente hacia el oeste, simplemente, pero por ejemplo, a lo mejor hay otra página web que uno puede buscar en Google radiación solar Chile, por ejemplo, y hay una página web donde uno ve que hay otro de radiación solar y el azimut pues 0 es al norte, ¿vale? Todo esto viene, si ves el manual de esta herramienta online, pues viene especificado, ¿vale? ¿No? Esta radiación, como decía, donde alfa es el azimut y beta es la inclinación del generador.
que podemos ver aquí. Beta es aquí arriba en la imagen del centro, se ve el módulo, ¿vale? Elevado a una inclinación beta. Y entonces poniendo estos parámetros de azimut, inclinación, ventas online, pues te dan puedes sacar esa producción, ¿vale? El valor medio de producción mensual o anual, ¿vale? Según lo que quieras conocer. Y luego PR, que es el Performance Ratio, que es el rendimiento energético de la instalación, ¿vale? O Performance Ratio. Y es que la eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, pues, a ver, perdón un momento. A la siguiente presentación, a la siguiente. Vale, es verdad que también, vale, he tenido el problema de que me estaba saltando a la aplicación PVGIS porque había un enlace, ¿vale? Bueno, pues simplemente entrar, por ejemplo, en esta aplicación PVGIS, ¿vale? Que, bueno, es una aplicación online, la podéis buscar en el Google y bueno, pues uno pues simplemente selecciona la ubicación donde quieres conocer. Esto es para conocer la producción, tanto cuánto produce anualmente una instalación fotovoltaica, pues incluso datos de radiación mensuales que necesitemos, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, también tiene aislada, pero en este caso vamos a ver el ejemplo de conexión a red, ¿vale? Una instalación fotovoltaica conectada a la red. Y bueno, con la base seleccionas base de datos de radiación, ¿vale? Que en Europa pues se puede usar PVGIS CMSAP, ¿no? Que ahí te dan varias opciones, incluso, bueno, normalmente te da por defecto pues la más adecuada a la ubicación, ¿vale? Que has seleccionado. Seleccionas también el tipo de panel, ¿vale? Normalmente, bueno, pues panel policristalino, silicio cristalino, normalmente es lo que se suele poner, ¿no? Lo que se suele usar. La de los paneles, unas pérdidas estimadas de la instalación, por defecto sale un 14%, ¿vale? Ahí va a tener en cuenta pérdidas de cableado, inversor, ¿vale? Y luego, pues la posición de montaje será libre, ¿vale? Comentar que libre es si hay espacio para aire detrás del módulo y lo refrigera e integrado en caso contrario, ¿vale? Entonces ahí se ve como si está integrado, pues no permite el paso del aire y entonces la eficiencia del panel disminuye porque a mayor temperatura menor eficiencia de los paneles, ¿vale? Comentar que por defecto pues los paneles irán orientados al sur, ¿vale? Pero podemos cambiar el azimut y la inclinación, ¿vale? Esa azimut, esa desviación con respecto al sur en este caso, ¿vale? Que así es como funciona esta aplicación. ¿Vale? Y luego la inclinación, incluso se puede seleccionar la opción de optimizar inclinación, comentar que, bueno, esta aplicación tiene datos pues para gran parte de los países del mundo, ¿vale? Y bueno, y por ejemplo, es verdad que Chile, por ejemplo, no viene, pero es verdad que si buscas radiación solar, similar para Chile, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. No, pues bueno, Ricard, eso es lo que quería, sí, que no solo es para España, ¿no? Ni para Europa, sino que es para todo el mundo, ¿vale? Es verdad que no faltan algunos países, ¿vale? Y ya te digo, esto ayuda a sacar, si no sale tu país, pues bueno, siempre puedes servir para tener una estimación de un país a lo mejor cercano, que se sepa que tenga una latitud similar, pero vamos, si no estuviera el país, pues es buscar como en Chile, que hay aplicaciones similares online, o buscar datos meteorológicos de tu zona. Pero aunque vamos, ya te digo que vienen muchos países, ¿no? Que vais a poder encontrar mucha información. ¿Vale? Vale, pues lo de la presentación, pues conseguimos. Bueno, pues a ver, el valor mínimo, bueno, esto es lo que comenta lo de la presentación, pues ya pues Sandra, vemos eso va a estar colgado, ¿no? Sandra, para que puedan ver la presentación o acceder a ella, ¿no? Y luego sobre la pregunta de radiación mínima, hombre, a ver, cuanto más radiación anual, pues mejor, ¿no? Es verdad que, porque esto no deja de ser un equipo que, bueno, tiene un precio, aunque cada vez son más económicos y se rentabiliza más en sitios con más radiación solar, ¿no?
Entonces, bueno, al final es ver según lo que te ahorres, ¿no? Ver si no puedes hacer la conversión de energía generada, convertirlo a dinero para ver si te sale rentable o no, ¿vale? Para eso ese cálculo con el PV-GIS, ¿vale? Lugares de clima lluvioso, efectivamente, hombre, cuanto peor radiación, pues claro, menos conviene, ¿no? Y para eso está esta herramienta que te permite hacer esa estimación de ver cuánto te produce en esa zona lluviosa, a ver al año cuánto puedes producir para ver si te sale rentable, ¿no? Y luego, bueno, también hay que tener en cuenta, ¿vale? No sé si me dejo alguna pregunta, si no me lo volvéis a comentar, el tema de la distancia mínima entre módulos fotovoltaicos, ¿no? Y bueno, pues simplemente aquí hay unas indicaciones, comentar que la distancia de medida sobre la horizontal entre filas de módulos, entre una fila y un obstáculo de altura h, que puede proyectar sombras, pues se recomienda que sea tal que se garantice al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. En cualquier caso, D ha de ser, ¿vale? Que es esa distancia. K es un factor adimensional al que en este caso se le asigna de 1 tangente de 61 menos la latitud, ¿vale? Comentar que este valor K, pues se puede ver valores de ejemplo en esta tabla, ¿vale? En esta tabla que se ve aquí, ¿vale? Y luego comentar por otro lado que, bueno, entonces aquí se ven varias latitudes, valores del factor K, si no quieres hacer este cálculo sencillo en la calculadora, ¿no? 1 partido de tangente de 61 menos latitud. Luego, por otro lado, comentaba que la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior a h por k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior. Y comentar que estos cálculos pues serían válidos para caso de cubiertas planas y azimut cero o cercano a cero. Bueno, y aquí es verdad que el solsticio de invierno, porque resulta que el solsticio de invierno es cuando el sol, ¿vale? Es cuando bajo, y entonces por lo menos si te aseguras 4 horas en el mediodía, en torno al mediodía del solsticio de invierno, que es el día que más sombras hay, pues estás asegurando, por ejemplo, en verano, pues prácticamente que no vas a tener sombras en casi todo el día, porque el sol está más, ¿vale? Y bueno, hablamos por supuesto del invierno, pues según el hemisferio norte o sea sur, ¿no? La cuestión es cuando el sol está más bajo, que efectivamente en el hemisferio norte pues va a ser pues el 21 de diciembre, ¿no? Y sin embargo, si no me equivoco, pues el hemisferio sur pues ya sería en 6 meses, con 6 meses de diferencia, ¿no? Pues lo tendríamos en el hemisferio sur, ya en junio, 21 de junio, ¿no? Vale. Y vale, pues sí, cuando menos horas de sol, efectivamente. Vale, eso es cuando... Vale. Bueno, no sé si me dejo alguna pregunta. Vale, pero vamos a ir viendo un poco un caso así, una indicación de caso práctico, ¿no? Vale, ahora simplemente comentar que, bueno, me has comentado lo del azimut, ¿vale? El azimut, digamos, es igual a 0, pues simplemente el azimut es que los paneles están, digamos, orientados hacia, en este caso, el sistema de referencia que usa el PVGIS, azimut 0, significa que, digamos, si tú haces una perpendicular al panel solar, ¿vale? Pues la proyección de esa perpendicular, digamos, si está dirigida hacia el sur, tiene un azimut 0, ¿vale? Eso sería, ¿vale? O sea, la perpendicular al panel, la proyección de la perpendicular, si está dirigida hacia el sur, pues eso es el 0, ¿vale? Y luego ya si te vas girando hacia el oeste, pues va tomando valores de azimut positivos, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos aquí con este ejemplo práctico de, bueno, pues que una instalación fotovoltaica en Cádiz, ¿vale? Con esta latitud y longitud en la línea de la Concepción. Bueno, comentar que seleccionamos la base de datos de radiación PVGIS CMSAT que te viene por defecto, seleccionamos en esa misma aplicación, ¿vale? Online del PVGIS,
silicio cristalino, ¿vale? Ponemos la potencia pico, que en este caso vemos que el cliente le conviene en 11 kilovatios pico. ¿Cómo lo sabemos? Pues normalmente pues lo necesario es tener la oportunidad de conocer el consumo que tiene el cliente durante el año, ¿vale? Y pues ya sea o a través de ponerle un analizador de redes para ver sus consumos o a través de a lo mejor de la compañía eléctrica que te pueda facilitar esa información, ¿no? Sobre todo si tiene el contador inteligente para ver si a lo mejor ves que tiene durante las horas centrales del día, a lo mejor se ve que en verano pues tiene potencias en torno a 10 kilovatios, ¿no? De media, ¿no? Pues puede ser interesante, pues si uno, por ejemplo, quieres sobre todo autoconsumir con pocos excedentes, que te sobre poco, pues uno ve que en verano está consumiendo una media de unos 10 kilovatios, ¿no? Pues te puede ser interesante poner una instalación con un inversor de 10 kilovatios y algo más de paneles, sobredimensionar un poco, poner 11 kilovatios pico de paneles, porque es verdad que eso puede tener esos 1000 vatios metro cuadrado, ¿vale? Y a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues conviene poner un poco más, ¿vale? Y conviene, a ver, podría hablar sobre la rentabilidad de este sistema, vale. Sí, vale, ahora también voy a comentar la rentabilidad. Vale. Como comentaba, pues estos 11 kilovatios para este inversor de 10, ¿no? Uno piensa que esa instalación pues requiere, eso es lo que le sale rentable y esa rentabilidad, o sea, al hilo de la pregunta, si por ejemplo uno ve que anualmente pues tienes un ahorro de tantos kilovatios hora, traduces esos kilovatios hora anuales en euros, lo conviertes, miras cuánto paga tu cliente por la energía, ¿no? Y puedes sacar un cálculo incluso mes a mes, bueno, viendo lo que consume en cada mes, incluso anualmente, que te interesa el ahorro anual, transformas el ahorro en energía en euros y dependiendo del coste de la instalación, ¿vale? Pues puedes sacar la rentabilidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, es verdad que en España pues se pueden rentabilizar con las radiaciones del sur de España, por ejemplo, pues en 6 años, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Así que es interesante esto hablamos del caso del autoconsumo, ¿vale? Para ahorrarte en lo que si a lo mejor tú estás pagando 11 céntimos de euro el kilovatio, 13 céntimos de euro el kilovatio hora, pues bueno, haces las cuentas y uno ve que puedes en 6 años pagar lo que te cuesta esta instalación, ¿no? Porque es verdad que los precios han ido bajando y a lo mejor uno puede tener una instalación de 10 kilovatios, pues por poco más de, bueno, por decir una cifra, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿vale? Contestando a Silvino, ¿no? Eso sería el precio, ¿vale? Pues 12.000 euros, imagínate, para 10 kilovatios. Claro que luego el tema de mantenimientos, pues bueno, ya es verdad que ya depende de la empresa, pero bueno, también está la posibilidad de que el propio cliente, bueno, se haga parte del mantenimiento. También lo puede hacer esa empresa, ofrecerse en una empresa. Y bueno, pues al final, bueno, es verdad que el mantenimiento también hay que reconocer que sobre todo los paneles, al no tener partes móviles, pues es un mantenimiento muy sencillo, ¿no? Normalmente, bueno, hay que hacer una inspección visual o puedes hacer comprobaciones del cableado o medir voltajes e intensidades para un mantenimiento más exhaustivo, pero comentar que una limpieza de sería la mayor parte del mantenimiento y luego, por otro lado, comentar que bueno, que además estos sistemas suelen tener una monitorización que incluso a través de tu aplicación móvil puedes ver lo que está produciendo, ¿vale? Y incluso te da avisos, alertas, ¿vale? Puedes también ver si estás produciendo muy poco con respecto a lo esperado, ¿no? Y ver que necesitas a lo mejor una limpieza de paneles, ¿no? Entonces, digamos, incluso uno va a poder ver o si está produciendo poco, incluso te pueden llegar alarmas, ¿no?
sea, sobre todo, pues ahí incluso, bueno, ya te digo, los paneles tienen una garantía de 25 años de producción, ¿no? Aunque a lo mejor te garanticen el 85% de la producción en 25 años, y bueno, el inversor, pues bueno, si tiene una garantía de 5 años, e incluso algunos que te permiten ampliarla a 20 años pagando un extra, pues bueno, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Total, que mm, bueno, pues eso, pues ya depende del precio, efectivamente, ¿vale? Y entonces el precio de mantenimiento, bueno, pues a ver, tampoco ya depende de lo que cobre por ir a limpiar los paneles, a revisar los equipos, a estar pendiente de las alarmas, ¿no? Pero bueno, el tema es que el mantenimiento a lo mejor, pues no sé, imagínate esta instalación, pues que sean, no sé, 300 euros al año, por decirlo. Y efectivamente, ir ahí, estar ahí pendiente de avisos de alarmas, ¿no? Que llegan a través al móvil o al ordenador, ¿no? Vale, eso sería parte de ese mantenimiento, ¿vale? Bueno, pues un poco vamos a, vale, esto y así, digamos, pues con o sea que con digamos, este cálculo, pues ya uno puede tener una idea de lo que produce, ¿vale? Y entonces después saca este gráfico y estos datos, ¿no? Vale, perdón. Donde aquí se puede ver, bueno, puedes ver pues lo que produce mes a mes tu instalación, ¿vale? La producción anual, ¿vale? Incluso en esta herramienta te permite incluso poner el precio del kilovatio hora para ver ahí el ahorro en dinero, ¿no? Vale, así que es una herramienta interesante, ¿no? Para hacer estas estimaciones, ¿vale? Vale, y entonces eso, ¿vale? Y entonces esto va a estar, bueno, disponible, bueno, el internet. No sé si por confidencialidad la presentación se puede compartir o no, pero bueno, va a estar el vídeo por lo visto. Bueno, Sandra os lo puede comentar mejor cómo va a funcionar esto, ¿no? Vale, entonces, y esto es verdad, comentar que todo esto se ve en detalle en el máster, ¿no? De energías renovables y eficiencia energética, ¿no? O sea que incluso si queréis ampliar información, pues esto se podrá ver al detalle, incluso hacer un caso práctico, ¿no? Con más hacer vosotros mismos el caso práctico, ¿no? Y bueno, y comentar que incluso, bueno, esto es un ejemplo de caso práctico que también se ve en el máster, que bueno, aquí uno puede, que es lo que estamos viendo, esta instalación de 11 kilovatios, luego uno puede seleccionar en catálogos, ¿no? Puedes seleccionar en catálogos pues un panel que más te guste, ¿no? Por ejemplo, aquí se seleccionó de 275 vatio pico policristalino y bueno, pues para llegar a los 11 kilovatio pico pues necesitaríamos 40 paneles. Luego, por otro lado, la estructura, ¿vale? Pues en un catálogo como el que se provee durante el máster, ¿no? Durante las clases del máster, pues se puede ofrecer se pueden ver pues que se puede poner el panel coplanario o en una estructura a 30 grados, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno elige la estructura más adecuada para la superficie disponible. Por ejemplo, esto se ha pensado pues para una nave industrial en el tejado, pues poner una estructura pues inclinada pues 30 grados dirección sur, ¿no? Y luego pues un inversor, si necesitamos un inversor de 10 kilovatios, pues eso es lo que seleccionaríamos, un inversor de 10 kilovatios, y luego miraríamos la ficha técnica del panel, perdona, la ficha técnica del inversor para ver el dimensionamiento de cómo conectamos los paneles en serie paralelo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también al hilo de preguntas anteriores, simplemente, pues, bueno, aquí no hemos entrado aquí, bueno, esta tensión, en este caso se ha considerado, porque es más desfavorable, la tensión máxima, bueno, que en este caso es la tensión a circuito abierto y la intensidad máxima, que en este caso es la intensidad a cortocircuito. Es verdad que si usamos estas tensiones e intensidades, pues estamos más del lado de la seguridad que si usamos la intensidad en el punto de máxima potencia y la tensión del punto de máxima potencia. Estamos así más del lado de la seguridad y, por ejemplo, aquí podemos ver una extracción de la ficha técnica del inversor, de este inversor de 10 kilovatios, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, qué voltaje admite cada
MPP, cada Maximum Power Point, ¿no? Cada seguimiento del punto de máxima potencia, por ejemplo, se ve que admite entre 270 y 800 voltios en corriente continua, ¿vale? Y comentar que la máxima tensión de entrada admisible son pues 1000 voltios de corriente continua y la mínima tensión de entrada 200, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente incluso te puedes entrar en detalle y comprobar por un lado que las tensiones en el punto de máxima potencia están en este rango de 270 a 800 y por otro lado las tensiones pues a circuito abierto pues no exceden pues estos 1000 voltios, ¿vale? Vale, 1000 voltios de corriente continua. Y luego la mínima de entrada, al hacer la combinación de paneles que pones, tú vas poniendo paneles en serie, vamos sumando voltaje, ¿vale? Como hemos visto al principio. Interesa pues que sean más de 200 voltios en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces en este caso, bueno, aquí a lo mejor en la tensión mínima, si uno ve que estás muy al límite, pues ya a lo mejor te interesa ver la tensión en las peores condiciones, cuál sería la mínima, ¿no? Ver la ficha técnica del panel y ver cuál sería la tensión en las peores condiciones para ver si en serie pues vamos a estar por debajo de esta tensión mínima de entrada en algún momento, ¿no? Hay que intentar siempre que esté, mirar el caso más desfavorable y estar dentro de los rangos, ¿no? Por otro lado, pues tenemos aquí lo que son las intensidades máximas, ¿vale? Las intensidades para para entrada MPP del punto de seguimiento de máxima potencia, que aquí se indica, pues tenemos 27 en una entrada, 16,5 en la otra, ¿vale? Con una serie de restricciones. La de la entrada 1 y la 2 no supere 43,5 amperios, indica aquí. Entonces lo mismo, ¿no? La configuración serie paralelo que hemos dicho antes, hay que procurar que en cada entrada pues cumpla estas intensidades. Si usamos efectivamente la intensidad de corriente en el punto de máxima potencia, pues buscamos estar dentro de rango y también si usamos la intensidad de cortocircuito, pues tenemos este otro rango de aquí abajo, ¿vale? Porque aquí se indica la máxima corriente de cortocircuito que admiten los módulos, ¿vale? Cortocircuito aquí, pues por supuesto te va a funcionar aquí, ¿no? Pero bueno, si uno ve que estás muy justo, pues ya tienes que, digamos, entrar en juego a ver la corriente en el punto de máxima potencia por un lado y a cortocircuito por otro, ¿vale? Siempre hay que asegurar el caso más desfavorable, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, pues aquí usando el caso desfavorable, aquí V máximo, que es la tensión a circuito abierto, ¿vale? Pues se ha optado por 20 paneles en serie en cada punto de seguimiento de máxima potencia, son 40 paneles que dan 11 kilovatios pico, pues dividimos entre dos 20 paneles en cada entrada y comentar que 20 paneles en serie pues daría una tensión máxima de aquí como se ve 20 por 38,7, 774 voltios y bueno que ese voltaje pues digamos que se ve que estamos dentro de rango, ¿no? Que no supera, incluso estamos dentro del rango en el punto de máxima potencia, o sea que ya y bastante lejos de estos 1000 voltios máximos, digamos, también admisibles, ¿no? Vale, es verdad que si estuviéramos más justo, pues ya pues miraríamos la tensión en el punto de máxima potencia y ver en las condiciones más desfavorables, ver si estamos en rango, ¿no? Luego comentar que se ve que sería todo una serie, son 20 paneles en serie, por lo que la intensidad de corriente es la misma que la que tiene un solo panel, que a cortocircuito son 9,25 amperios, total que vamos a tener 9,25 amperios y se ve aquí que esos 9,25 pues sin problemas en ambos casos, estamos por debajo de la seguridad, bastante lejos de los 27 o 16,5 aquí que piden como mucho, ¿no? En cada entrada, ¿vale? Así que en este caso con esta configuración no vamos a tener problemas y el subcampo 2
o la otra entrada del punto de seguimiento de máxima potencia, pues se haría de la misma manera. Entonces así veríamos que cumplimos, ¿no? Entonces, claro, durante el montaje, bueno, pues por supuesto, claro, esto es peligroso, hay unas tensiones, por supuesto que hay que ir con mucho cuidado y de protección, todas las recomendaciones de seguridad y hacer el conexionado con mucho cuidado para evitar, por supuesto, pues tocar que haya riesgo de que circule la corriente por una persona mientras hace un montaje, ¿no? Vale. Vale. Y bueno, vale, pues sí, efectivamente hay estos, bueno, estaba viendo aquí que se estaba hablando en el chat, ¿no? Sobre algo del tema del monitoreo. Efectivamente, bueno, aquí pues se conectan a través de internet. Bueno, hay varias maneras de conectar, sí, como ha comentado el compañero, ¿no? Al final el tema es que, pues, bueno, que los inversores mandan la información al final a través de internet, te pueden llegar la información y llega a tu ordenador, a tu móvil, ¿vale? Todo lo que se está, digamos, produciendo tu instalación fotovoltaica, pues lo puedes tú te llega a través de internet, ¿vale? A tu aplicación, ¿vale? Y efectivamente las tensiones son peligrosas. Así que muy peligrosa lo que es la instalación, ¿vale? Y siempre, pues eso, cuidado al conectarlo todo y, ¿vale? Ir con... Hombre, mucho mejor hacerlo con guantes, no solo los guantes para protegerse de aristas cortantes del módulo y bueno, bueno, es verdad que también tiene unos conectores rápidos que son bastante MC4 que son bastante seguros, ¿no? Para que no se pueda entrar, digamos, meter ahí los dedos. Y efectivamente, pues, pero vamos, que cumpliendo el sentido común y bueno, estando encima y dando formación a los montadores, ¿vale? Del riesgo que hay, pues es la manera entiendo, de prever accidentes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Por vuestra atención, ¿vale? Siento un poco los fallos técnicos, ¿no? Que han habido y no sé si queréis hacer alguna pregunta adicional, ¿vale? Sí, hay que hacer el cálculo de caída de tensión de los cables, ¿no? Como habitualmente, ¿no? Incluso ya depende del país, pues a lo mejor te exigen ahí unas caídas de tensiones, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía, pues uno puede pues leer, bueno, el IDAE tiene información o hay una orden de Andalucía que te habla de las caídas de tensión para cada tramo, ¿no? Pero bueno, ya depende del tramo, puede ser 0,5%, 2%, ¿vale? Y proveedores, pues hombre, eso es verdad que tampoco quiero hablar así de un proveedor en concreto, ¿no? Pero es verdad que poniendo en el Google proveedores, distribuidores de paneles solares, pues hay muchos, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Y hay muchas marcas comerciales, ¿no? Comentar que la mayoría de los paneles son fabricados en China y bueno, y los inversores, bueno, también hay lugares como de Austria o por ejemplo, ¿no? Es verdad que hemos visto algunas marcas, sí, se ha visto la marca de Fronius, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha visto, bueno, hay marcas Canadian Solar, Fronius, por ejemplo, SMA, Goodwill de inversores, Jingli Solar, eh, Jinko de paneles, pero bueno, que al final lo mejor es pues contactar. No quiero, digamos, tampoco decir que uno sea mejor o peor que otro, ¿no? Porque las marcas están ahí. Y bueno, al final es verdad que hombre, al final uno paga lo que, también es verdad que el precio refleja la calidad, ¿no? Pero es verdad que bueno, no sé, pueden andar los 28, depende de 28 céntimos de euro el vatio pico, ¿no? De panel, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, hay que pedir, aquí en Europa se pide el certificado CE, ¿vale? Es verdad que hay muchas marcas, todas, aquí pues incluso si quieres pedir unas, aquí hay subvenciones en Andalucía y se pide la marca CE para tener la subvención, ¿no? Te lo va a pedir la Agencia Andaluza de Energía. Y bueno, hay muchas, bueno, sí, pero es verdad que no solo están las acreditaciones del marcado CE, ¿no? Hay otras muchas más. Vale, vale. Veo que comentan, claro, la certificación ANCE, ¿no? En México, vale. Espero que haya sido de provecho y bueno, el que se anime a hacer el máster, pues bueno, nos seguiremos viendo en clase y viendo más información sobre esto y incluso instalaciones fotovoltaicas aisladas con baterías o solar térmica o incluso solar termosolar, ¿no? Vale, así que y otras cosas más de eficiencia energética, claro. Pura vida, efectivamente. Muchas gracias, César. Bonito país, Costa Rica, que estuve hace tiempo por ahí. Muy bien. Vale, muchísimas gracias a todos y pues ya vamos a finalizar nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.